Atención México. Hay mensajes diplomáticos que se envían a través de canales formales, con lenguaje cuidadosamente formulado para no generar fricciones innecesarias entre gobiernos que ya tienen suficientes tensiones acumuladas, y hay mensajes que se envían a través de datos verificables y de cifras récord, que no requieren ninguna retórica adicional porque los números hablan con una claridad que ninguna declaración diplomática puede replicar con la misma contundencia y con la misma credibilidad internacional. Eso es exactamente lo que acaba de hacer la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar públicamente las cifras récord de la economía mexicana en este momento específico de máxima tensión bilateral con Washington. No fue un discurso de confrontación ni una declaración de guerra comercial diseñada para las cámaras de televisión y las redes sociales. Fue algo considerablemente más poderoso e inteligente desde una perspectiva de comunicación estratégica internacional. Fue la presentación ordenada, meticulosa y completamente documentada de datos económicos verificables que demuestran, sin necesidad de argumentos retóricos adicionales, que la economía mexicana no solo ha resistido todos los intentos de presión de Washington durante estos meses de tensión sostenida, sino que ha crecido, ha diversificado sus mercados y ha alcanzado niveles históricos precisamente mientras esa presión estaba en su punto más intenso y más agresivo de todo el periodo bilateral reciente. Ese es el mensaje real que Sheinbaum envía a Washington con estas cifras. No somos la economía vulnerable que calcularon presionar hasta la sumisión. Somos una economía que crece bajo presión y que llega a la mesa de negociación con datos que respaldan cada posición que defendemos. Quédense conmigo, porque en los próximos minutos les voy a explicar exactamente qué cifras récord presentó Sheinbaum, por qué ese mensaje resulta tan poderoso en este momento y qué significa esta lección de soberanía para el futuro de las negociaciones que se aproximan. Vamos a entender primero, con todo el detalle necesario, cuáles son exactamente las cifras récord que Sheinbaum presentó públicamente y por qué cada una tiene un peso estratégico específico en el contexto de la negociación bilateral actual. El primer conjunto de cifras récord corresponde al sector exportador mexicano, que alcanzó durante el periodo más reciente niveles históricos que superan cualquier registro anterior en la economía nacional documentada. Eso es particularmente significativo porque las exportaciones son precisamente el sector que la estrategia arancelaria de Trump buscaba golpear con mayor contundencia, bajo el supuesto de que la amenaza de aranceles del 75% generaría una contracción de las exportaciones mexicanas que forzaría concesiones urgentes del gobierno de Sheinbaum. Lo que los datos muestran, en cambio, es que las exportaciones mexicanas no solo no se contrajeron ante esa amenaza, sino que alcanzaron su nivel más alto registrado, demostrando una capacidad de adaptación y de diversificación de mercados, que los estrategas de Washington simplemente no habían incorporado en sus modelos de presión cuando diseñaron esta estrategia de confrontación comercial sostenida. Durante meses, el segundo conjunto de cifras récord corresponde al sector turístico, que generó ingresos históricos durante este mismo periodo de tensión bilateral intensa y constante. Ese dato tiene una dimensión simbólica importante, además de su relevancia económica directa y verificable. El turismo es un sector que depende profundamente de la imagen internacional del país, de la percepción de estabilidad y de atractivo que México proyecta hacia el exterior ante millones de potenciales visitantes que evalúan constantemente múltiples destinos. Si la campaña de presión y de retórica agresiva de Washington hubiera tenido el efecto calculado de deteriorar la imagen internacional de México, ese deterioro se habría reflejado inevitablemente en una contracción del turismo que hubiera confirmado el éxito relativo de esa estrategia comunicacional tan agresiva. Los datos muestran exactamente lo contrario de lo que Washington esperaba generar. México no solo mantiene, sino que incrementa su atractivo turístico internacional, incluso en el momento de mayor tensión con su vecino del norte, lo cual es una demostración clara y completamente verificable de que la presión de Washington no está afectando la percepción internacional de México de la manera que sus estrategas habían calculado originalmente. El tercer conjunto de cifras récord corresponde a la inversión extranjera directa que México recibió durante este periodo de presión máxima, un indicador que resulta particularmente revelador sobre cómo perciben los mercados internacionales la estabilidad y las perspectivas reales de la economía mexicana frente a las amenazas externas. Los inversionistas internacionales votan con su capital. Y cuando ese capital sigue fluyendo hacia México en cantidades récord precisamente en el momento de mayor tensión bilateral con Estados Unidos, está enviando una señal inequívoca sobre su evaluación real de la solidez estructural de la economía mexicana frente a las presiones externas sostenidas durante meses. Esa señal de confianza de los mercados internacionales refuerza de manera verificable y objetiva exactamente la narrativa de fortaleza económica que Sheinbaum
ha venido construyendo durante todos estos meses de trabajo estratégico, sostenido y perfectamente coordinado entre todas las áreas relevantes del gobierno. Si este análisis te está siendo útil, dale like ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación explica exactamente por qué la presentación de estas cifras récord en este momento específico representa una lección de soberanía que Washington difícilmente puede ignorar en sus cálculos negociadores para las próximas semanas. El mensaje que Sheinbaum envía a Washington con estas cifras récord opera en múltiples niveles simultáneos que merecen ser explicados con el detalle que genuinamente se merecen para entender su alcance completo. En el nivel más inmediato y más visible, el mensaje es económico y verificable, con datos que cualquier analista independiente puede confirmar. La estrategia de presión de Trump no está funcionando según sus propios parámetros de éxito, porque no está generando la contracción económica mexicana que debería haber precedido a cualquier concesión significativa en los temas que Washington considera prioritarios. En el nivel político y diplomático, el mensaje es igualmente claro, aunque se expresa a través de datos en lugar de declaraciones confrontativas. México llega a la mesa de negociación del TEMEC con una economía más fuerte, más diversificada y más resiliente que cuando comenzó la tensión bilateral hace meses, lo cual significa que cualquier concesión que Washington espere arrancar en esa negociación tendrá que justificarse con argumentos mucho más sólidos que la simple amenaza de consecuencias económicas que los datos revelan como claramente exageradas en sus efectos reales sobre la economía mexicana. En el nivel más profundo y más estratégicamente significativo de todos los que estamos analizando, el mensaje que estas cifras récord envían a Washington es sobre la naturaleza misma de la relación bilateral en el siglo XXI y sobre el tipo de país que México ha llegado a ser bajo el liderazgo estratégico de Sheinbaum. México no es el país de hace 2 décadas que dependía de manera casi exclusiva del mercado estadounidense para sus exportaciones y que no tenía alternativas reales cuando Washington decidía ejercer presión económica de cualquier tipo. Es un país con acuerdos comerciales operativos con Europa que abren mercados en 27 países distintos, con una alianza estratégica consolidada con Canadá que genera inversión comprometida por miles de millones de dólares, con presencia activa en el BRICS, que ofrece mecanismos financieros alternativos, con alianzas tecnológicas asiáticas que reducen la dependencia de proveedores estadounidenses y con una economía interna suficientemente robusta para crecer incluso bajo presión arancelaria sostenida durante meses. Las cifras récord que Sheinbaum presentó son la demostración práctica más contundente posible de que esa transformación estructural es real, verificable y duradera, y no simplemente retórica política diseñada para consumo mediático interno sin respaldo en datos concretos. No se vayan porque ahora viene la parte que más importa entender en la totalidad de este análisis completo sobre esta lección de soberanía tan bien calculada. Lo que estas cifras récord significan para el posicionamiento de México en el escenario internacional más allá de esta coyuntura bilateral particular con Washington y para el futuro de las negociaciones del TEMEC que se aproximan en las próximas semanas. Porque cuando Sheinbaum presenta estas cifras récord en este momento específico, no solo está comunicando fortaleza económica a Washington de manera directa y sin ambigüedades. Está comunicando al mismo tiempo a Europa, a Canadá, a los países del BRICS y a los mercados asiáticos que México es exactamente el tipo de socio confiable, estable y económicamente dinámico que merece la profundización de las alianzas que hemos venido documentando en análisis anteriores de este canal. Cada cifra récord que México presenta en este momento refuerza simultáneamente su posición negociadora frente a Washington y su atractivo como socio estratégico para todos los demás actores internacionales que están evaluando constantemente dónde construir sus próximas alianzas comerciales y tecnológicas en el mundo que está tomando forma en este momento histórico tan particular y tan decisivo para el futuro de la economía global. La dimensión comunicacional de esta estrategia también merece una atención especial porque revela una sofisticación en el manejo de la narrativa internacional que distingue claramente a este gobierno de administraciones anteriores gestionaban la comunicación exterior de manera considerablemente más reactiva y menos estratégica. Sheinbaum eligió presentar estas cifras récord en el momento exacto de mayor atención internacional sobre la relación bilateral México-Estados Unidos, cuando todos los analistas, todos los mercados y todos los gobiernos que tienen intereses en esta relación están monitoreando cada señal con una atención inusual. Ese timing comunicacional no es accidental. Es la expresión de una comprensión sofisticada de cómo funciona la comunicación estratégica en el escenario internacional contemporáneo, donde el momento en que se presenta una información resulta tan importante como el contenido de esa información misma para generar el impacto máximo en las audiencias que realmente importan
para los objetivos de política exterior del gobierno. México en acción significa exactamente esto que estamos describiendo con tanto detalle en este análisis tan completo. No solo resistir las presiones externas, sino crecer durante ellas. Documentar ese crecimiento con datos verificables de primera calidad y comunicar esos datos de manera estratégica en el momento preciso en que tienen mayor impacto sobre las negociaciones que definen el futuro económico de millones de mexicanos en todo el territorio nacional. Sheinbaum ha demostrado con esta lección de soberanía que la mejor respuesta a cualquier estrategia de presión externa no es la confrontación retórica ni la sumisión negociadora, sino la fortaleza económica real documentada con cifras que ningún negociador puede ignorar y ninguna retórica política puede desmentir ante los mercados internacionales que evalúan la realidad con independencia de las narrativas convenientes. Y eso es exactamente lo que seguiremos documentando con rigor en este canal, con toda la profundidad que este momento histórico genuinamente merece recibir de nuestro análisis comprometido. Si este análisis te aportó algo, compártelo con quien creas que lo necesita. Dale like y suscríbete para no perderte ningún reporte. Nos vemos en el próximo análisis.